tiene la gentileza de atendernos el doctor César Delgado Guembes, profesor universitario y exoficial mayor del Congreso. Doctor Delgado Guembes, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ricardo. Muy gentil, le agradezco siempre la deferencia que tiene usted cada vez que lo llamamos para hacerle consultas y que usted nos ilustre con sus conocimientos y con su experiencia. Con el mayor gusto. El caso de la congresista Cordero Jontay, María Cordero Jontay. La propuesta era inicial era su suspensión como parlamentaria y su inhabilitación política. Lo que se ha aprobado solo es lo primero, ya luego de una reconsideración a la votación. ¿Qué implica ello? Que tiene que dejar su puesto, su curul, para el ingreso de un accesitario. Es correcto, pero hay que distinguir un par de cosas, ¿no? Uh-huh. La suspensión está asociada con el antejuicio político por el delito de concusión, que es lo que se supone que ella ha cometido. Cuando se da curso a un proceso de antejuicio político, una etapa que es parte del proceso es la consulta respecto a si se suspende o no se suspende al alto funcionario que ha sido denunciado dentro del proceso. Correcto. Esa ha sido la recomendación contenida en el informe final aprobado por la Comisión Permanente y que ha presentado la subcomisión acusadora del Congreso. Entonces, esa suspensión, de alguna forma, permite que el Poder Judicial actúe con la mayor independencia y sin los problemas que podría traer el hecho de que el alto funcionario ocupa el puesto durante el proceso en el cual se va a examinar su inocencia o su culpabilidad. La suspensión está asociada Correcto. a la comisión presunta del delito de concusión. No está asociada a la imputación que se le hace por la comisión de la concusión. Respecto de la infracción constitucional, la recomendación contenida en el informe final era la inhabilitación de la congresista Cordero Jontay hasta por 10 años. Consultada esta alternativa, no ha alcanzado el número de votos suficiente, por lo tanto no ha sido modificado tampoco el número de años que se la y otro tipo de sanción relacionada con la institución constitucional. Entonces, se ha encontrado suficiente mérito a través de los votos para que haya agotado el proceso de juicio político por la comisión de un delito en el ejercicio de la función. Correcto. No así relacionado con la infracción constitucional. Esto significa que Cordero Jontay, entonces, mientras continúa la investigación a nivel del Ministerio Público y de encontrarse en mérito, responderá ante el Poder Judicial, va a ser una ciudadana común y corriente, es decir, no hay ningún privilegio, no goza de ningún beneficio y por tanto tendrá que responder a la justicia como un peruano más. Hay dos extremos sobre ese asunto, Ricardo. A ver. En primer lugar, la suspensión supone, como tú mencionas, que la congresista queda privada de todas las prerrogativas que están vinculadas al ejercicio del mandato parlamentario. Pero hay un extremo adicional, porque de acuerdo al reglamento del Congreso, durante el periodo en el que la congresista debiera cumplir con su mandato y ha quedado suspendida, el monto relacionado con sus remuneraciones va a ser un depósito durante todo el periodo en el que ya quede suspendida hasta que concluya el proceso judicial mientras que dure el mandato. Y como consecuencia del proceso, la señora Cordero Jontay es absuelta y es declarada inocente, el monto que es depositado se le revierte a ella, con lo cual obviamente será una consecuencia que habrá que pagar las remuneraciones del congresista que la reemplace en su condición de accesitario, además de la remuneración que pudiera corresponderle a ella si es declarada inocente por el Poder Judicial. Claro, ahora si se le encuentra responsabilidad, ese dinero pasa al erario público, ¿verdad? Al Estado, concretamente. Es correcto. Correcto. Ahora, ¿por qué
solo se aprueba en el Pleno y luego de una reconsideración una de las dos recomendaciones de la Comisión de Ética, es decir, su suspensión y no su inhabilitación. ¿Cómo entender ello? ¿Como un acuerdo político? ¿Cómo usted que ha sido oficial mayor en el Parlamento, que ha trabajado además durante muchos años, qué respuesta le encuentra a ello? Porque cuando uno le pregunta a los congresistas, no hay una respuesta clara y concreta. Mira, Ricardo, en realidad esa es una pregunta respecto de la irracionalidad del comportamiento colectivo del Congreso, porque, como todos sabemos, recientemente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se les había asignado una presunta responsabilidad por infracción de la Constitución, y respecto de todos y cada uno de ellos se había recomendado la inhabilitación hasta por 10 años. Ocurre que solamente se lo sancionó a 2 de ellos, no se alcanzó el número de votos suficiente para el resto, pero lo interesante es que se trataba de una falta que tenía que ver con la interpretación que se hacía del artículo constitucional en el que se señala que para ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia se requería tener menos de 75 años. Requisito que parcialmente cumplió en su inicio la señora Inés Tello, pero que luego fue objeto de un acuerdo con el que se interpretó que este requisito era únicamente para el acceso y no para mantenerse en el cargo una vez que se hubiera accedido a él. Claro. Esa falta puso una sanción de hasta 10 años de inhabilitación para 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo me pregunto si esa falta es en realidad más grave que la falta que se le imputa a la señora Cordero Jontay por haber detraído parte de las remuneraciones con acuerdo o sin acuerdo, eso no importa, a sus trabajadores o a un trabajador. Entonces, yo veo que hay una desproporción en ambos casos. En el primer caso, porque por la interpretación respecto del artículo constitucional se inhabilita hasta por 10 años a 2 de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a quien ha cometido presuntamente el delito de concusión y por lo tanto haber infringido la Constitución, desconociendo el derecho al trabajo y a la remuneración justa de las personas. A la congresista no se le alcanzó a suspender por el proceso de infracción de la Constitución. Sí se la suspende para que pueda ser juzgada en el Poder Judicial, pero no se le ha aplicado ninguna sanción por infracción de la Constitución. Esa es la desproporción y también la irracionalidad y por lo tanto la incomprensibilidad en la que nos encontramos frente a la pregunta que tú tienes. Sí, pues yo también me hacía la misma pregunta temprano para empezar el programa. Sí, realmente es algo que es difícil de comprender y de entender. Bueno, le agradezco mucho por habernos explicado esto que necesitábamos saber. Entonces, solo para terminar, doctor Delgado, lo que se va a hacer ahora es convocar a la accesitaria para que el jurado entregue sus credenciales y juramente temporalmente, mientras dure la investigación o juicio, a la congresista Cordero. Ese es el procedimiento regular, Ricardo. Eso es lo que ha ocurrido cuantas veces a un congresista se le ha suspendido en el ejercicio de la función. Si no nos olvidamos, por ejemplo, el propio señor Luna Gálvez, cuando fue acusado de un antejuicio político en el periodo del señor Toledo, del 2001 al 2006, se lo suspendió. Como consecuencia de lo cual, en noviembre del año 2006, esa suspensión se reconoció como digamos que continua, y en su vez se convocó al congresista Wilder Ruiz Silva. Claro, qué buena. Se mantuvo en el cargo hasta que el Poder Judicial absolvió al señor Luna Gálvez, en cuyo caso el señor Luna Gálvez retornó al Congreso y el señor Wilder Ruiz Silva dejó como accesitario puesto que había ocupado en reemplazo del señor Luna Gálvez. Esto ha ocurrido en el periodo 2011. Correcto, qué buena memoria, doctor Delgado Guembes. Muy gentil, muy amable y muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy amable.